Imaginen por un momento. El año es 1886. Cazadores de tesoros excavan frenéticamente la arena dorada del Valle de los Reyes en Egipto. De repente, sus palas encuentran resistencia, piedra, una entrada, y entonces el descubrimiento que lo cambiaría todo. La tumba de Ramsés III, uno de los últimos grandes faraones del antiguo Egipto. Pero este no sería un descubrimiento común. Dentro de aquella tumba ancestral, rodeada por el silencio de más de 3000 años, yacía no solo un faraón muerto. Allí estaba guardado uno de los mayores misterios criminales de la historia de la humanidad. Un asesinato real que permanecería sin resolver por más de un siglo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo sería investigar un crimen cometido hace 3 milenios? Sin testigos vivos, sin cámaras de seguridad, sin registros policiales convencionales. Solo momias silenciosas, jeroglíficos enigmáticos y pergaminos antiguos guardando secretos terribles. Esa es exactamente la historia que vamos a contar hoy. Una narrativa real que mezcla conspiración política, traición familiar y ciencia forense de punta para develar uno de los asesinatos más antiguos jamás resueltos por la humanidad. Y todo comienza décadas antes, en 1820, cuando anticuarios europeos invadían Egipto en busca de reliquias. En aquella época, la piedra de Rosetta acababa de ser traducida, abriendo las puertas para que los occidentales pudieran, finalmente, leer los jeroglíficos egipcios. Era como si una biblioteca entera, cerrada durante siglos, súbitamente se abriera. Fue en este contexto febril de descubrimientos que un pergamino peculiar apareció en un mercado local. No era un pergamino cualquiera. Con casi 2 metros de largo, fechado del siglo XII a.C., contenía algo extraordinario: el registro de un juicio por traición. Y no una traición común, sino una conspiración para asesinar al propio faraón de Egipto. El documento era fascinante y frustrante al mismo tiempo. Relataba una trama orquestada desde dentro del harén real, aquel lugar de lujo y poder donde las esposas del faraón vivían con sus hijos y sirvientes. El papiro señalaba culpables, nombraba acusados, describía castigos, pero había lagunas cruciales. Los nombres fueron distorsionados a propósito. La identidad de muchos conspiradores fue omitida. Y la pregunta más importante de todas permanecía sin respuesta. ¿Los conspiradores lograron matar al faraón? Los historiadores del siglo XIX llamaron a aquel documento un ejercicio de reticencia. Era como si los escribas antiguos hubieran dejado deliberadamente partes de la historia en las sombras, protegiendo secretos que ni la muerte debería revelar. Pero vamos a entender mejor el contexto de esta conspiración. Ramsés III no era un faraón cualquiera. Gobernó Egipto del 1186 al 1155 a.C., un periodo de inmensos desafíos. Su reino enfrentaba invasiones extranjeras, crisis económicas devastadoras e incluso la primera huelga general conocida de la historia, cuando los constructores de tumbas, insatisfechos con los retrasos en los pagos, simplemente dejaron de trabajar. Como era costumbre entre los faraones, Ramsés III tenía múltiples esposas. Estaba Titi, la esposa principal, cuya posición garantizaba que sus hijos tendrían prioridad en la sucesión al trono. Pero también había varias esposas secundarias, todas viviendo juntas en el harén real, un ambiente que, por más lujoso que fuera, bullía de intrigas políticas y rivalidades dinásticas. Y aquí entra nuestra antagonista principal, Tille, una de las esposas de Ramsés III y madre del príncipe Pentauer. El pergamino judicial revelaba que Tille no estaba satisfecha con la posición de su hijo en la línea sucesoria. Ella quería más, ella quería el trono para Pentauer. Y para conseguirlo, estaba dispuesta a hacer lo impensable, eliminar al faraón. Pero Tille no actuó sola. El documento revelaba que ella había reclutado una red impresionante de co-conspiradores, otras esposas del harén, funcionarios de alto rango de la Casa Real y, sorprendentemente, hasta el médico personal del faraón. Era una conspiración de proporciones épicas, involucrando a algunas de las personas más cercanas y de confianza de Ramsés III. Los historiadores quedaron intrigados. ¿Cómo una esposa secundaria logró convencer a tantas personas poderosas de participar en una trama tan peligrosa?
¿Cuál era realmente el estatus de Tille? Y más importante, ¿la conspiración tuvo éxito? Lo que sabían con certeza era esto. El hijo de Titi, la esposa principal, había sucedido a Ramsés III como Ramsés IV. Esto sugería que la conspiración falló en su objetivo final de colocar a Pentawer en el trono. Pero eso no respondía si Ramsés III murió a manos de los conspiradores o si sobrevivió al intento. Si te está gustando esta historia increíble de misterio y arqueología, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre curiosidades históricas fascinantes. Entonces llegamos a 1886, cuando la tumba de Ramsés III fue finalmente descubierta. La expectativa era enorme. Finalmente, tendrían evidencia física que podría resolver el misterio de una vez por todas. Pero aquí ocurrió una tragedia arqueológica que frustraría a generaciones futuras de investigadores. Los excavadores de la época, más interesados en tesoros que en ciencia, no documentaron adecuadamente la disposición de los cuerpos dentro de la tumba. No registraron con precisión dónde estaba posicionada cada momia, cómo estaban arregladas, qué objetos las acompañaban. Toda esta información crucial, que podría haber revelado detalles sobre cómo murió Ramsés III, se perdió para siempre en la prisa por desenvolver las momias. Y cuando finalmente desenvolvieron el cuerpo identificado como Ramsés III, rodeados de espectadores impacientes y curiosos, encontraron nada, ninguna señal visible de heridas, ninguna marca de violencia. El cuerpo parecía intacto, preservado por el tiempo y los rituales de momificación. La conclusión parecía obvia. Ramsés III no había sido asesinado. La conspiración del harén había fallado completamente. Caso cerrado. Pero había algo extraño en aquella tumba, algo que no tenía sentido. Al lado de la momia de Ramsés III, los arqueólogos encontraron otro cuerpo. Una momia más pequeña, con una característica absolutamente perturbadora. Su rostro estaba retorcido en una expresión de agonía, la boca abierta como si estuviera eternamente gritando. A diferencia de las otras momias encontradas en la tumba, todas cuidadosamente preparadas, vestidas con ropas ceremoniales elaboradas, rodeadas de amuletos e inscripciones, aquella momia gritante había sido envuelta de forma simple en una piel de oveja. No había inscripciones identificando quién era. No había los rituales usuales de un entierro real. Era como si aquel cuerpo hubiera sido arrojado allí a las prisas, sin ceremonia, sin respeto. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué fue enterrada de forma tan inusual? ¿Y por qué ese grito eterno de terror en el rostro? Los historiadores no pudieron responder. Presumiendo que la misteriosa momia gritante nunca podría ser identificada, archivaron el caso como otro enigma insoluble del antiguo Egipto. La historia oficial se solidificó. Ramsés III murió de causas naturales. La conspiración fracasó. Fin de la historia. Décadas pasaron. En la década de 1960, con los avances tecnológicos, los investigadores decidieron hacer una radiografía de la momia de Ramsés III. Seguramente, pensaron, los rayos X revelarían algo que los ojos humanos no pudieron ver 100 años antes. Pero no. La radiografía no mostró ninguna señal de trauma, ninguna fractura, ninguna evidencia de asesinato. El caso permanecía frío, archivado, aparentemente resuelto. Hasta que en 2002, una arqueóloga llamada Susan Redford decidió mirar el misterio desde un ángulo completamente diferente. En lugar de examinar las momias nuevamente, Redford dirigió su atención hacia algo que había sido descuidado. El arte en las paredes de la tumba de Ramsés III. Aquellas paredes no eran solo decoración, eran registros visuales de la historia, de la política, de la familia real. Y allí, esculpidos en la piedra, Redford encontró algo revelador. Los relieves en las paredes mostraban a los herederos de Ramsés III en diferentes configuraciones. La mayoría de los paneles mostraba un conjunto consistente de príncipes, pero había un relieve específico que mostraba una constelación diferente. Y entre esos príncipes estaba Pentawer, el hijo de Tille. Para Redford, esto sugería algo crucial.
Pentower tenía un estatus mucho más elevado de lo que se pensaba anteriormente. Si Tille no fuera solo una esposa secundaria, sino una reina con derechos dinásticos legítimos, eso explicaría cómo logró reclutar a tantos conspiradores de alto rango. Su hijo no estaría simplemente intentando usurpar el trono, estaría reclamando lo que creía que era su derecho legítimo. Era una interpretación revolucionaria, pero aún no respondía a la pregunta fundamental: ¿Ramsés III fue asesinado o no? La respuesta vendría solo en 2012, cuando la tecnología finalmente alcanzó el misterio de 3000 años. Un equipo internacional de investigadores decidió someter las momias de Ramsés III y de la figura gritante no identificada a exámenes de tomografía computarizada de última generación y análisis de ADN antiguo. Era la oportunidad de resolver el caso de una vez por todas, usando herramientas que los arqueólogos victorianos jamás podrían haber imaginado. Los resultados fueron impactantes. La tomografía reveló algo que había pasado completamente desapercibido en todos los exámenes anteriores. El cuello de Ramsés III no estaba intacto. Había un corte profundo, tan profundo que alcanzaba los huesos de la columna vertebral. El faraón había sido prácticamente decapitado. ¿Cómo esto estuvo oculto por tanto tiempo? Los embalsamadores antiguos habían hecho un trabajo extraordinario. Cubrieron la herida con vendajes especiales y amuletos, esencialmente arreglando el cuerpo del faraón para la vida después de la muerte. Era un intento de restaurar la integridad física necesaria para que Ramsés III pudiera atravesar hacia el otro mundo. Los órganos abdominales habían sido removidos y reemplazados con figuras del dios Horus, asociado con la curación y protección. Amuletos de Horus fueron colocados estratégicamente alrededor del cuello, exactamente donde estaba la herida mortal, y a los pies de la momia. Era como si los sacerdotes estuvieran tratando de curar mágicamente al faraón, incluso en la muerte. Ramsés III había sido asesinado. La conspiración del harén tuvo éxito, al menos parcialmente. ¿Te está gustando descubrir los secretos del antiguo Egipto? Entonces, activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras investigaciones históricas. Pero la tomografía reveló aún más. El análisis de ADN comparó el material genético de Ramsés III con el de la misteriosa momia gritante, y el resultado fue conclusivo. Eran parientes cercanos, padre e hijo. La momia gritante era Pentower. Imaginen la escena. El príncipe conspirador, que había participado activamente en la trama para asesinar a su propio padre, ahora yacía a su lado por toda la eternidad. Pero mientras Ramsés III había recibido todos los ritos funerarios apropiados para un faraón, Pentower fue enterrado de forma vergonzosa, sin los rituales adecuados, sin inscripciones, envuelto solo en una piel de oveja. ¿Por qué su rostro estaba congelado en esa expresión de terror? Los investigadores tienen teorías. Una posibilidad es que Pentower haya sido obligado a suicidarse, una forma de ejecución considerada honorable para miembros de la realeza, permitiéndoles evitar la humillación pública de una ejecución formal. El veneno usado podría haber causado espasmos musculares intensos, dejando el rostro permanentemente retorcido. Otra teoría sugiere que pudo haber sido estrangulado y su cuerpo momificado rápidamente mientras los músculos todavía estaban en rigor mortis, preservando para siempre aquel grito silencioso de agonía. De cualquier manera, el entierro de Pentower fue deliberadamente degradante. Mientras otros miembros de la realeza recibían tumbas elaboradas y rituales que garantizarían su paso al más allá, Pentower fue lanzado a la tumba de su padre de una forma que dejaba clara su desgracia. Era un castigo que trascendía la muerte, una condena para toda la eternidad. ¿Y qué pasó con Tille, la mente detrás de la conspiración? Su momia nunca fue encontrada. La arqueóloga Susan Redford cree saber por qué. Para los antiguos egipcios, la preservación del cuerpo era absolutamente fundamental para la vida después de la muerte. Sin un cuerpo intacto para albergar el alma, no había esperanza de inmortalidad. Era la obliteración total, un destino considerado mucho peor que la propia muerte. Redford sugiere que Tille sufrió el castigo supremo. Fue ejecutada en la hoguera,
Su cuerpo fue completamente destruido, negándole cualquier posibilidad de vida eterna. Como explicó el periodista Peter Gwynne en un podcast de National Geographic, ese es el peor destino que se puede imaginar para un egipcio antiguo, la obliteración total, sin cuerpo, sin vida después de la muerte. Sería un final brutal para una mujer cuyas verdaderas motivaciones nunca sabremos completamente. Fue pura ambición. Fue amor maternal llevado al extremo. ¿Fue una reivindicación dinástica legítima que la historia eligió borrar? Lo que sabemos es que el asesinato de Ramsés III marcó el comienzo del fin de la grandeza egipcia. Él sería recordado como el último gran faraón de Egipto. Su sucesor, Ramsés IV, hijo de Titi, la esposa principal, heredó un reino profundamente debilitado. Durante el reinado de Ramsés III, Egipto ya enfrentaba crisis inmensas. Invasiones extranjeras presionaban las fronteras. La economía se tambaleaba. La insatisfacción social crecía, tanto que los trabajadores que construían las tumbas reales realizaron la primera huelga documentada de la historia cuando sus salarios se atrasaron. Y ahora, además de todo esto, el reino tenía que lidiar con las consecuencias de una conspiración que penetró hasta el corazón del poder real. La traición venía de dentro del propio harén, del círculo íntimo del faraón. ¿Cómo confiar nuevamente? ¿Cómo mantener la autoridad cuando hasta el médico personal del rey estaba involucrado en la trama? El papiro judicial que describió el juicio de los conspiradores lista docenas de acusados. Algunos fueron ejecutados, otros tuvieron sus narices y orejas cortadas, mutilaciones que los marcaban como traidores de por vida. Algunos fueron obligados al suicidio. El castigo fue severo, abarcador, destinado a enviar un mensaje claro sobre el precio de la traición. Pero el mensaje no fue suficiente para restaurar la gloria de Egipto. En las décadas siguientes a la muerte de Ramsés III, el imperio continuó su declive inexorable. Los faraones subsecuentes nunca lograrían recuperar el prestigio y el poder que sus antecesores habían disfrutado. Mirando hacia atrás a través del telescopio de 3 milenios, esta historia nos enseña algo profundo sobre el poder, la traición y las limitaciones del control humano. Ramsés III era el hombre más poderoso de su mundo. Tenía ejércitos, riquezas, control absoluto sobre uno de los mayores imperios de la tierra, y aún así no pudo protegerse de la conspiración que fermentaba dentro de su propio hogar. La historia del asesinato de Ramsés III también nos muestra el increíble poder de la ciencia moderna para arrojar luz sobre los misterios más antiguos. Durante más de 150 años, desde que la tumba fue descubierta, los arqueólogos miraron a aquellas momias y sacaron conclusiones equivocadas. Tomó la combinación de tomografía computarizada avanzada, análisis de ADN y una nueva interpretación del arte funerario para finalmente revelar la verdad. ¿Cuántos otros misterios históricos están esperando la tecnología correcta para ser resueltos? ¿Cuántas otras verdades están escondidas a plena vista, esperando solo la mirada correcta, la herramienta correcta, la pregunta correcta? La momia gritante de Pentawere, con su rostro eternamente congelado en agonía, nos recuerda que la historia no son solo fechas y eventos abstractos. Son personas reales con ambiciones, miedos, relaciones complicadas y consecuencias terribles para sus elecciones. Aquel príncipe participó en el asesinato de su propio padre, pagó con la vida y con el alma, y Tille, quemada hasta no quedar nada, obliterada de la historia y de la eternidad, representa el precio último de la ambición frustrada. Ella casi cambió el curso de la historia egipcia, ella casi colocó a su hijo en el trono, pero casi no cuenta en la historia, y el precio de su intento fue mayor que la muerte. Ramsés III yace ahora en el Museo Egipcio de El Cairo, sus heridas finalmente reveladas, su historia finalmente contada. A su lado, en los corredores de la historia, está su hijo traidor, cuyo grito silencioso resuena a través de los siglos como una advertencia sobre las consecuencias de la conspiración y la traición. Tomó más de 3000 años, pero la verdad finalmente salió a la luz. El misterio fue resuelto. El crimen fue solucionado. Y una de las historias más fascinantes del mundo antiguo
finalmente tuvo su final. Un final que es simultáneamente una conclusión y un recordatorio de que los secretos del pasado están siempre esperando, pacientemente, para ser descubiertos. Si esta increíble jornada a través del tiempo te fascinó tanto como nos fascinó a nosotros, suscríbete al canal y comparte con tus amigos que adoran historias reales que parecen ficción, porque en el mundo de la arqueología y la historia, la verdad siempre es más impresionante que cualquier invención. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo misterio de la historia.